Amigos, qué bueno que nos acompañan en Enigmas y Misterio. El día de hoy les tengo preparado un programa que ustedes me han pedido a través de los correos electrónicos y les invito a que lo sigan haciendo a enigmasymisteriosradio@gmail.com, que me sigan en las redes sociales, en YouTube, se inscriban, le den like, porque eso nos ayuda mucho para crear mucho más contenido. El día de hoy, un programa que ustedes me han pedido, santería. Bueno, pues como les platicaba, el día de hoy tenemos un programa dedicado a la santería. ¿Qué es? ¿Es una religión? ¿Son rituales? ¿Es magia? ¿Qué les parece si me acompañan a ver este reportaje, entrevista que hice el día de hoy con unos amigos cubanos que, bueno, por azar del destino, porque no creo en las coincidencias, en una charla que tuve la semana pasada, me platicaron de ellos. Y sí, están en México. ¿Qué les parece si me acompañan y vemos esto que les hemos preparado? Vamos a iniciar esta charla de santería, queridos amigos, con Félix. Félix, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por la oportunidad. Siempre resulta de beneplácito la visión de poder explicar cómo llegó la religión a estos días actuales, porque esto forma parte del acervo de nuestra cultura, en este caso de Cuba y de Cuba para el mundo. ¿La santería no tenía su origen en África? Sí, bueno, siempre digo, y aparte que lo estudié y me lo inculcaron mis mayores, que esto obedece a un proceso de transculturación. Es decir, fue algo bien difícil, algo bien pesado, pero nos beneficiamos al final, que es el principio. ¿En qué sentido? De que a partir de la trata de esclavos, forzosamente estos esclavos llegaron a Cuba, pero con ellos llegaron sus costumbres. Es decir, su costumbre, su cultura, su creo, etc. Y esto quedó en el tiempo. Y es algo importante porque hemos hablado en este programa de mucho de las religiones, que las religiones a veces involucran mucho la manera de pensar de las personas, pero que muchas de ellas no tienen nada de positivo, que tienen más que nada un negocio. Muchas religiones son un negocio y no ayudan en nada. Pero hablamos de santería. ¿Podemos pensar que la santería ayuda a las personas? Bueno, sí, mira, y estoy de acuerdo contigo. En mi caso particular, soy universitario. Recuerdo que cuando estudiaba, ya empecé en la secundaria, el preuniversitario y después en la universidad, que nos repasaban la parte de la Inquisición, la iglesia. Y tienes toda la razón. Fue como un negocio. Actualmente hay muchas formas de hacer religión y se lucra con esto. El caso nuestro no escapa de esto, pero bueno, eso depende de cada persona. Esto obedece a cabildo, porque te tengo que decir que recuerda que cuando vino la transculturación, es decir, el primer país que se descubrió del Nuevo Mundo fue Cuba, pero no fue el único. Después vinieron otros descubrimientos y cuando fueron a buscar a esos esclavos, por ejemplo, en el caso de Cuba, fueron de Nigeria, Benin, Burkina Faso y Angola. Entonces, en otros casos, en otros países, fueron de otras latitudes. Bueno, a nosotros nos tocó que fueran de esos países y a partir de ahí vino una tradición que obedece a cabildo o a grupos determinados. Basado en el tiempo, porque tengo que recordarte que esta religión tiene más de 4.000 millones de años, es antes de Cristo. Caminó hasta estos días, pero también nos hemos dado cuenta que los santos son los santos y las personas son las personas. Entonces ya el problema de lucrar con la religión, que honestamente te digo, no escapamos de eso, depende de cada persona, pero la idea no fue esa. Es decir, cuando vino esta religión, la idea en la que nos buscaron nuestros mayores, los ancestros, era salvar la humanidad. Es decir, nosotros, en caso nuestro, que somos abuelos de Orúmila, juramos tres cosas: salvarnos como personas, salvar a la familia,
y salvar a la humanidad. Es decir, todos hacemos ese juramento, pero no todos lo cumplimos. Eso es muy cierto, y a veces la palabra es lo más importante que tenemos, y a veces no lo hacemos cuando vemos pues la fuerza que te da la santería. La santería te da mucha fuerza espiritual, te abre la mente, te lleva a una cuarta dimensión, te llegan imágenes, te llegan conceptos, te llega mucha cosa de la cuarta dimensión para ayudar a la gente, y por eso también mucha gente acude a los santeros para buscar un poco de salud. Así mismo es. Bueno, la religión, sigo siendo incisivo en el caso nuestro, aunque, es decir, hay muchas maneras de manifestarse hablando de la religión. En el caso mío particular, por ejemplo, yo pasé por la santería, es decir, que yo tengo santo hecho y después pasé a la parte de Ifá. Es algo bello, es decir, cómo se concibió, cómo nos las trajeron, se nos legó, es lo más maravilloso que existe sobre la faz de la tierra. Es decir, la idea es, la primera es emanar y después salvar. Es decir, que han venido casos de salud en condiciones precarias, casos de problemas insospechados. Y la idea es decir, salvar. Por eso que nosotros nos llamamos médicos de nuevo tipo. ¿Por qué? Porque la idea es salvar. Viene el cliente o viene el ahijado con una situación X, y siempre, no nosotros, el santo, que es el que se manifiesta, es el que emite la idea de que si se puede salvar o no se puede salvar, porque a veces la solución es que no se puede hacer nada, que es minoritariamente, porque siempre los santos dan una opción de esperanza. Estos santos se encuentran en la cuarta dimensión o en la quinta dimensión, o dónde consideras se encuentran para que puedan penetrar a ustedes y puedan explicar, ayudar a la gente. Mira, te voy a explicar algo. Los santos hicieron su historia. Es decir, te voy a explicar basado en lo que he estudiado y en lo que me han legado mis mayores, que aún viven. Los santos hicieron su historia. Cuando estás estudiando y ya te adentras en esta milenaria religión, ves que Changó existió, hizo su historia, Orula existió e hizo su historia, basado en eso hizo un libro. Es decir, nosotros veneramos algo que vemos, pero también le mostramos fe a algo que no se ve. Yo aprendí e interioricé y también estudié que la fe no es más que creer en algo que uno no ve. Entonces, cuando hablamos de los santos miramos al cielo, pero en el caso mío, por ejemplo, en el caso de muchos, que ya estamos consagrados, tenemos nuestros santos en nuestras casas. Es decir, son imágenes, pero siempre basados en algo que existió y lo hacemos representar a partir de una imagen, pero una imagen real desde el punto de vista material, desde el punto de vista físico. Es decir, esta es una representación de Changó, pero no es que decir, yo tengo hecho Changó, pero Changó existió. Es decir, yo tengo reflejado algo que existió, no hipotéticamente, sino solemnemente. Fíjate que acabas de decir algo bien importante. Las personas a veces confundimos mucho la fe con la esperanza. Yo lo que les digo, la fe es creer en algo que no existe o que no sabemos que existe. Y la esperanza es esperar algo que sabemos que sí existió o que sí existe. Yo espero esto porque sé que viene. Y la gente a veces se confunde y piensa que con la fe va a hacer muchas cosas y no es posible. La fe es tu mente. Exactamente. La fe es tu mente. Y tu mente no eres tú. Exactamente. Entonces, la gente se confunde muchísimo en estos conceptos y a veces no sabe a quién acudir. Y entonces comienza con miedos. Cuando nuestros superiores, nuestro Dios, o llámenle como ustedes quieran, pues no es vengativo ni castigador, porque es un padre amoroso, como sea. Bueno, mira, la idea es, ningún santo hace daño. Y creo que no hay facultad, ni nadie está facultado para hacerle daño a nadie, porque entonces no es la idea. ¿Para qué entonces nos adentramos en nuestra religión? Porque la base es, decía, emanar y salvar, y sobre todo, aparte de uno, la familia y la humanidad. Ahora, muchas personas confunden eso. Hay un plan de destino, y siempre lo digo y se lo digo a mi hija, hay un plan de destino. Todo el que nace o tiene la posibilidad de, es decir, a través de una madre llegar a la tierra, ya viene con un plan de destino concebido. Ese plan de destino es inalterable. Ahora, los dioses o los santos hacen pequeños ajustes, da la actitud sobre la tierra del cliente, del iniciado
o el ahijado o el afiliado en este caso. Un ejemplo, yo nací para ser babalao. Vamos, yo no lo sabía, ya lo supe a partir de que me adentré en esta religión, ya estaba en mi destino, pero tuve que hacer muchos sacrificios. No es que porque esté en el destino las cosas llegan, es decir, que hay que transitar por un estado de éxtasis, hay que transitar por lo que te toca transitar. Ahora, planteas un comportamiento y los dioses siempre ayudan. Dice, bueno, en este caso, el hombre es buen padre, es buen hijo, es una persona disciplinada. Bueno, esto que le tocaba un ejemplo, a los 40 años vamos a enterarse a los 20, pero ya eso estaba conseguido el plan de destino. Es decir, que los santos no dan casa, los santos no dan carro, los santos no tocan una visa norteamericana. Es el destino de la cual, los santos lo que sí hacen concesiones. Esas concesiones se ajustan a el comportamiento astral de cada persona. Entonces uno le ruega a un santo, por favor, por ejemplo, le digo, mire, tengo esta situación, le digo, por favor, mi padre, deseo tal cosa. El santo te complace siempre y cuando esté dentro de tu cuota de destino y te adelanta un proceso. Pero el santo no hace una magia de que si yo quiero un avión privado, no, yo quiero ser un futbolista famoso, es lo que te toque. Pero, es decir, muchos sí tenemos la virtud o la suerte de saber qué nos toca, cómo adentrando en nuestra religión. Por ejemplo, mi hijo a los 5 años le dimos Mahadura y un gran babalao sabio que es el guía espiritual de nuestro cabildo, se llama Fernando Valdés, el guía, le decimos Fernando Sacana, que nació en IFA, y dijo, tú y yo hacemos. Mi hijo graduado de la Escuela Nacional de Artes. Y a mí le dijeron a mi mamá cuando tenía 1 año que iba a ser babalao. Es decir, que eso sí existe. De hecho, se estudia el enigma, se estudian en grandes universidades como Oxford, Harvard, porque es un oráculo perfecto. También sabemos que se dice que Orula es una ciencia exacta, en el caso de IFA, ¿no? Que es la parte que yo represento. Y sabemos que las ciencias exactas son las que se pueden demostrar, por ejemplo, 2 más 2 es 4. Entonces, eso sí, te puedo garantizar que es algo más allá inexplicable, pero que sí existe. Pero siempre con disciplina. Orula, por ejemplo, no está de acuerdo con que un hombre se drogue, que un hombre maltrate a una mujer, etcétera, un animal. Es decir, que cuando él escribió el libro fue basado en un error que él cometió, o errores que él cometió, y entonces que lo que nos transmite es consejo, porque nuestra religión lo único que tributa es consejo, no carro ni nada material, consejo. Usted asume el consejo y viene la bonanza. Entonces, ¿tú crees que todos nacemos con una especie de contrato? Lo hemos platicado aquí en el programa, ese contrato que firmas antes de nacer, de principio desde que naces hasta que mueres, pero que puede tener ciertas modificaciones de acuerdo a tu comportamiento. Es decir, yo sé lo que es bueno, sé lo que es malo, sé para dónde irme. Eso no modifica mi destino. Lo que lo modifica es mi actitud. Has dicho algo muy importante. Hay 2 cosas en esta religión. Una es tener buen carácter. Eso tiene un nombre, yo de huepele. Y la otra es mostrar actitud. ¿Qué cosa es la actitud? Es la impronta ante el pedido y llamado de la deidad o el santo en este caso. Un ejemplo, uno va a consultarse en la casa de un facultativo y el santo te dice tu problemática y cómo resolverla. Mientras más rápido, eso se llama actitud, usted desarrolle la idea de hacer lo que el santo mandó, y es donde viene la bonanza. La respuesta del santo es inmediata. ¿Por qué? Porque también tenemos que aclarar que, por ejemplo, en el caso de IFA, vino al mundo como respuesta ante los fenómenos innatos de la naturaleza. Entonces, los fenómenos es un accidente, un fenómeno es un error de levantarle la mano a la mujer, el fenómeno es ser adicto a la droga, ese fenómeno. La respuesta es ¿cuál es la respuesta? Esto está mal, no es correcto, haz esto, y con eso usted resuelve. Pero la primera medicina, la primera obra que resuelve es la mente de uno, es la actitud de uno, es la disciplina. Yo esto no lo puedo hacer. No tengo que esperar que me lo diga Changón y me lo diga un santo. Yo mismo. Es decir, que el primer médico es uno mismo. Entonces, Orula lo vas a ayudar si tú expones tu voluntad. Siempre ser positivo y ser disciplinado. Es lo más importante. La disciplina, aparte de todo, aparte de importante, también nos puede llevar a conocer nuestro destino, porque hay mucha gente que no conoce la misión que tiene en la vida. Mucha gente dice, pues yo no sé ni a qué vengo, no conozco mi misión, no tengo misión. Pero ¿tú crees que todo el mundo tenga alguna misión? Bueno, mira, aprendí por mis mayores que
no todo el mundo tiene que adentrarse en esta realidad. No todo el mundo. Hace millones de años, cuando existía Sodoma y Gomorra, le dieron la misión a Orula de resolver la situación, porque ahí se planteó orgía, era algo muy morboso. Entonces Olofin le dijo a Orula, que era muy serio, muy sabio, que bajara a resolver ese problema, bajó del cielo a resolver la situación, y cuando vio lo que había, subió y le planteó a Olofin: mira, Olofin, te hablo con el no hay solución. Te propongo algo. Vamos a iniciar a todos los hombres de la faz de la tierra con una ceremonia que se llama, en el caso de las mujeres, Icofagafunto de Humila, en el caso de los hombres, Abofagafunto de Humila. Y por lo menos ahí sabemos quién es cada cual y qué destino le toca. Entonces, sí es importante. Es decir, cuando uno se adentra a esta religión, ya Orula te propone el destino. Es decir, un destino que ya estaba concebido. Orula lo que hace es reafirmar algo que ya tú no sabías, pero que ya Olofin te lo concedió. Cuando tú alumbras, es decir, la mamá, viene la mamá, alumbró, ya esa criatura que nace viene con un plan de destino. Ahora, el niño no lo sabe, va con el tiempo a los menesteres religiosos, y donde le dice: mire, usted nació para ser santero, usted nació para ser universitario. Hay quien, por ejemplo, universitario y practica la religión. Conozco médicos, conozco pilotos, conozco músicos famosos, y una cosa no tiene que ver con otra, practican su credo, pero siguen sus actividades normales, porque nacieron con esa doble función. Yo tengo un hijo en este caso que es músico, graduado de la Escuela Nacional de Arte, y ojalá yo le pagué todo, porque sí me dijeron que ese era su camino, como me dijeron a mí. En el caso mío, yo sí me dedico directamente y completamente a la religión, y sí abandoné mis funciones, porque ya Orula me lo pidió, pero así. Oye, hay un tema que es muy complicado, pero a lo mejor tú me puedes ayudar a resolverlo de acuerdo a la santería. El tema extraterrestre. Es un tema complicado en el sentido que yo te voy a hablar por lo que yo conozco. Sé que ahí están, los he visto, los he grabado, y esto es muy difícil mezclarlo con religiones, con creencias y con formas de vida en la Tierra. ¿Qué opinan ustedes de ese tema? Bueno, mira, hay una cosa. Recuerda que hace un rato te planteé de que Orula es antes de Cristo. Cuando vamos a lo largo de la Ifá, hay muchos signos donde Orula, por ejemplo, repasa pasajes bíblicos y repasa estas cuestiones de la vida extraterrestre en ciertos signos. Normalmente nosotros le tenemos mucha fe, toda la fe del mundo a Orula, pero nos reservamos el derecho, en el caso mío, en el caso del cabildo que hago representar, o que son miembros de ese cabildo, no es que no le demos creo a eso, pero nos mantenemos escépticos, en el sentido de que nos concentramos en lo que Orula, sobre las bases reales, nos plantea. Pero de que, por ejemplo, que exista algo en más allá, sí lo creo, porque Orula nos ha dicho. Hay algo que existe, algo que nosotros, yo tengo 21 años de IFA, estudiando, ya practicando, ya con una experiencia, modestia aparte, hay cosas que todavía no las consigo, las leo, las explico, las practico, pero no las consigo. Es decir, tú primero pides aceptación y luego entendimiento. Exactamente. Es decir, yo leo, no quiere decir de que todo lo voy a decir, yo no, nosotros somos soldados de Orula, no esclavos de Orula. Que queremos ciegamente en IFA, pero tenemos que abrir el entendimiento a una interpretación, porque Orula nos deja todo abierto. Entonces nosotros tenemos que interpretar, bueno, esto sí, esto no, ¿qué nos quiere decir? Y es difícil, es muy difícil. Es como tratar de explicarle a una hormiga por qué hay nubes en el cielo. Exactamente, que Orula nos explica, porque hay lluvia, Orula nos explica por qué hay nubes, o nos explica por qué tenemos la cavidad de los ojos, por qué tenemos uñas. Orula lo explica todo, porque de hecho Orula tiene 256 signos. Esos 256 signos representan los 256 huesos que tiene el ser humano, y esos 256 huesos es lo que nos plantea las 256 problemáticas que puede presentar un ser humano en la Tierra, ya sea positiva o negativa. Es decir, que IFA representa la vida. Es decir, te explica todo, porque existe una locomotora, te explica todo, lo que tú no puedes imaginar. IFA te explica el por qué habló de Marco Polo, el por qué existen mujeres que tienen definición por otra mujer
etcétera. Es decir, que uno te lo explica todo, el problema está en interpretarlo. En entenderlo también. Ese es el problema. Y no, nosotros queremos encontrar una verdad que no sabemos qué verdad es ni qué buscamos. Exactamente. Pero es que si la gente vibrara en el mismo sentido, como decía Jacobo Greenberg, es decir, la teoría sintérgica que decía, si todos pensáramos de una manera, nos estaríamos comunicando aún sin quererlo mentalmente y el mundo caminaría mejor. Yo digo que sí. Bueno, hay un signo de Ifá que se llama Fumpatrupo. En ese signo, habla de la Torre de Babel. Estudiamos y ahí nos explicó que en esa época se hablaba un solo idioma, que era el hebreo, pero la gente no se pusieron de acuerdo, las personas en esa época no se pusieron de acuerdo. ¿Y qué hizo Rumila? El castigo fue que creó los idiomas. Y es por eso que la Torre de Babel se fue abajo, por no existir el entendimiento, la torre se vino abajo. Entonces, interpretando Ifá, es lo que están planteando. Es decir, que hoy va a conseguir un mundo real, un mundo tranquilo, un mundo con las posibilidades para todos, pero Dios propone y el hombre dispone. ¿Y ha sido difícil para ustedes salir de Cuba a que la gente conozca, a que tenga un poco de este conocimiento, de esta historia? Porque bueno, si nosotros nos vamos a la época prehispánica en México, también cuando llegaban a evangelizar a los aztecas, a los mexicas, pues ponían a los santos y los mexicas ponían a sus dioses atrás. Era una especie de santería, digamos, mexicana, porque no había toda esa aceptación. Y nos van entrenando para que aceptemos o entendamos cosas que a lo mejor ni las entendemos, pero creemos que nos convienen y mucha gente se va por ese camino. Bueno, mira, sí te tengo que decir algo. He tenido la posibilidad de viajar a algunos países. Y no fue México el primer país que tocó visitar. Antes de visitar México, viví en Brasil. Ya cuando viví en Brasil, yo tenía ese chango, pero no era ovalado. Ya tuve la suerte de llegar a México siendo ovalado. Has tocado un punto extremadamente importante. No crea que ha sido fácil, pero que tengo que decir algo. Hoy por hoy, uno de los países con más fe que existe en la parte de la tierra es México. ¿Qué les ha parecido? A mí me gustó mucho esta charla con Félix, este santero cubano, que por cierto, por ahí comentó algo de 4.000 millones de años. Bueno, es un pequeño error, ya después lo corregimos. Son 4.000 años que tienen los santeros después de que llegaron de África a Cuba y se distribuyeron ya por todo el mundo. Ahora es una religión muy popular. Os invito a que me den sus comentarios, que ustedes son quienes deciden qué les parecen los temas, si están correctos, si no lo están. Finalmente cada quien tendrá su propia opinión. Los invito a que me sigan en YouTube, por favor, denle like, suscríbanse en todas las redes sociales. Además, lo más importante, sus cartas a través del correo electrónico. Tengo muchas, las estoy analizando, las estoy revisando para adaptarlas al programa. Seguramente muy pronto me comunicaré con ustedes como ya lo he hecho con algunas otras personas. Así es que los espero en el próximo de la serie. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del país en el que nos vean.